Un gran saludo para ustedes y bueno, espero que estén ávidos y despiertos, que es lo más importante, para el tema de hoy, que sería la hominización. Y seguidamente de esta clase vamos a hacer la llamada prehistoria. Lo vamos a ver acá. Buenas tardes con todos muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo para Yamil, Noemí, y Dariana, Brenda y toda la gente linda que está detrás de la pantalla. Muy bien, ¿qué tal Justin, Isabel, Gregoria, Gisela, Donali, Cristel, y bueno, toda la gente que está ahí, la gente linda, la gente pilas, la gente que está presta a aprender el día de hoy. Muy bien, muchachos. Vamos a hablar sobre la hominización. El tema de hoy sería la hominización. Miren, muchachos, vamos a aclarar primero lo siguiente, ¿ya? ¿Cómo sabemos nosotros que existió la evolución humana o la evolución del hombre? Una sencilla razón, jóvenes. Para decir que el hombre ha resultado en la evolución, obviamente tiene que haber evidencias de eso. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo sabemos que existieron los dinosaurios? No sé, el Triceratops, el Carnotauro, el Indominus, el Diopleurodon. Ustedes deben tener claro de que hablamos de estas formas de vida porque existen evidencias fósiles. Pues si yo te digo que existieron los dinosaurios es porque hay fósiles que confirman su existencia. Y si yo te digo que existieron formas primitivas del ser humano, es porque obviamente también hay evidencias de esto. Por ejemplo, existieron dos géneros, uno llamado Australopithecus y Homo. Hay evidencias fósiles de una especie de Australopithecus que se llama Australopithecus afarensis. Lucy, por ejemplo. Tenemos evidencias de Australopithecus africanus, el niño de Town. Existen evidencias de fósiles del Homo habilis. Existen evidencias fósiles del Homo erectus. Tenemos evidencias fósiles del Homo antecessor. Tenemos evidencias fósiles del Homo neanderthalensis. Y por supuesto, formas primitivas de nuestra especie, ya que sería, por ejemplo, el hombre cromañón, el Homo sapiens sapiens. Nosotros somos Homo sapiens sapiens. Y evidencias de que nuestra presencia en la Tierra tiene algo más de 300.000 años. ¿Ya, muchachos? Entonces, si yo te digo que hubo evolución del hombre, creo que queda claro, jóvenes, que evidencias de que esto pasó. Que el hombre tuvo una evolución y existen formas primitivas del ser humano. Muy bien, entonces la humanización es una palabrita que encierra dos ideas, la evolución del hombre. Muy bien, hay muchos factores que confirman que hubo esta evolución. Primero, deben saber lo siguiente, jóvenes. África. África es el continente donde surgió nuestra especie. Y quiero aclarar lo siguiente, jóvenes. Hubo una época en que África estuvo llena de árboles y mucha vegetación, pero con el tiempo comenzó a producirse un proceso de desertificación. Y esta parte que se le conoce como el Valle del Rift, ¿ya? El Valle del Rift comenzó a secarse. A ver, para que me entiendan. Hubo un momento en que cuando toda esta zona era boscosa, obviamente se desarrollaron muchos primates que más o menos tenían esta composición física. Brazos largos, piernas cortas. ¿Ya, muchachos? No, 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 bien. ¿Ya? Profesor, entonces usted me está diciendo que existieron formas primitivas, ¿sí? De primates que simplemente se desplazaban en los árboles, ¿ya?
Por eso es que los brazos son largos y las patas son cortas. Es más, si ustedes miran las patas de algunos primates grandes de ahora, parecen manos. Entonces, hubo un momento en el que en África existieron varios primates que se desplazaban en los árboles. Brazos largos, patas cortas, ¿ya? Pero ocurre lo siguiente. África comenzó a secarse, comienzan a surgir pastizales y obviamente, muchachos, al no existir muchos árboles, estos antiguos primates ya no pudieron desplazarse en árboles porque no hay árboles. Hay muchos pastizales. Y por supuesto, comenzaron entonces a desplazarse de otra forma. Comenzaron a tomar una postura cada vez más particular, propicio a la sabana africana. Si te estoy diciendo que ya no hay árboles, obviamente ya no van a desplazarse en las ramas, por lo tanto ya no usan sus brazos se van a reducir, sus patas se van a poco a poco a desarrollar para el desplazamiento en la sabana y va a caminar en dos patas. Este proceso se le va a conocer como la bipedización o el bipedismo. ¿Ya, muchachos? Entonces, esto es gradual y esto es lento, ¿no? Ya, el primer cambio fundamental va a ser el bipedismo, porque al desplazarse en dos patas, se liberan las manos, y las manos liberadas del desplazamiento, obviamente, poco a poco se van a ir especializando hasta producir o fabricar herramientas. ¿Ya, muchachos? Entonces, el primer cambio significativo va a ser el bipedismo, primer factor de minimización. Los factores de minimización son aquellos cambios que nos van a ir definiendo como especie. El bipedismo, es decir, la locomoción en dos patas. Locomoción o desplazamiento en dos pies. Segundo, te dije, las manos liberadas del desplazamiento se van a ir especializando gradualmente hasta desarrollar algunas características, como por ejemplo el pulgar oponible. Jóvenes, este dedo es un dedo especializado. Miren, muchachos, sonará un poco curioso para ustedes, pero nosotros tenemos un pulgar que está muy afuera en relación a otros primates, que puede tocar la punta de la yema de cada dedo, y es más, podemos tocar la parte posterior de cada dedo si hacemos esto. Por ejemplo, esto que estoy haciendo no lo pueden hacer, por ejemplo, los gorilas, chimpancés y orangutanes. Si ustedes buscan la mano de un chimpancé o de un gorila, se darán cuenta que su pulgar es más corto y su palma es más larga, sus dedos son largos. Sería bueno, de repente, o interesante que alguno de ustedes busque la mano de un gorila y lo ponga de repente en el chat de mensajes para que puedan entenderme mejor, ¿no? La mano de los chimpancés gorilas, bueno, de los gorilas si pueden, o de los orangután, son distintas y ellos no tienen un pulgar como nosotros. Este dedo nos permite tener precisión y nos ayudó, jóvenes, a fabricar herramientas, ¿ya? El pulgar oponible. Muy bien. ¿Alguien encontró una imagen por ahí de la mano del gorila o del orangután o de repente del chimpancé? Ahí está. Ahí está. Qué interesante, a ver. Muy bien, muy bien. Ya, si se dan cuenta, jóvenes, es muy parecido a la nuestra, ¿no? Pero miren ese pulgar, joven. Ese es del pie, ¿no? De la pata, ¿no? Como ellos son arbóreos, todavía los pies que ellos tienen les sirven para desplazarse en el suelo. Ustedes nunca van a ver un gorila, chimpancé o orangután en la sabana africana. Ya, quiero que vean su pulgar. El pulgar del gorila es muy pequeño. No es fuerte, grande y no está muy sobresaliente, ¿no? Como para fabricar herramientas. Su pulgar todavía es muy pequeño y su palma todavía es muy larga. Sí, pues muchachos. Ya, y nuestro caso sería el pulgar oponible, ¿no? Claro, nuestro pulgar está más separado. Muy bien, muchachos, excelente. Buenas imágenes, ¿ah? Lo máximo, no hay nada que hacer. Vamos con lo siguiente, jóvenes. La encefalización.
es la evolución de la masa cerebral. Nuestro cerebro pasó desde el Homo habilis, que tenía 700 centímetros cúbicos de cerebro, hasta aproximadamente los 1350 centímetros cúbicos que ahora tenemos. Ojo, no olviden ustedes que hay un incremento de la masa cerebral. Este es el habilis y este es el cerebro de nuestra especie Homo sapiens sapiens. Ya, ahora, ¿qué pasó? Quiero que vean esto, muchachos, para que ustedes lo puedan entender mejor. Si miran imágenes de nuestros ancestros, más o menos su aspecto era así. Vamos a dibujarlo. Ya, más o menos así eran nuestros ancestros. Ya, así eran nuestros ancestros. No tenían, por supuesto, mucha frente, o no tenían frente, porque su cerebro, por ejemplo, el hábilis era así, era aproximadamente de 700 centímetros cúbicos. Lo que pasa es que con el tiempo va a pasar lo siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar? Como la masa cerebral aumenta, surge la frente, esto se va a reducir, ahí está. ¿Qué va a pasar? Las fosas nasales que antes estaban al frente, porque éramos platirrinos, ahora se van para abajo, somos catarrinos. El mentón va a surgir porque se va reduciendo el maxilar. Y esto, por supuesto, va a permitir el incremento de la masa cerebral. Tenemos frente, las fosas nasales se van para abajo. El pulgar que antes estaba aquí, en el caso de los móviles, se va para acá. Se le va a llamar muela de juicio. Ya, muchachos, claro, si ustedes miran, nuestros ancestros tenía todavía maxilar muy extendido y su frente era muy corta, ¿no? Por la masa cerebral. ¿Qué más nos dice ahí? En promedio, ¿cuánto era el tiempo de vida? Bueno, como estaban sometidos a las condiciones de la naturaleza, el tiempo de vida pues era menor que el de ahora para nosotros. Muy bien, muchachos. ¿Puedo poner aquí entonces la encefalización? El lenguaje articulado. Ya, quiero que busquen ahorita si sería bueno que pongan una imagen ahí, ¿no? Para que se entienda. Sería bueno mejor que pongan una imagen del hueso hioides. La voy a poner acá. Busquen el hueso hioides. Es uno de los huesos extraños que poseemos, ¿no? Junto al estribo y el sacro, ¿ya? Excelente. Muy bien, muchachos. Ese hueso que está encima, o sea, está por acá, en la garganta, atrás, ya por acá avanzamos, aquí está, este huesito que está aquí, se llama el hueso hioides. No sé si ustedes sabían, jóvenes, pero ese hueso no está conectado con el resto del sistema óseo. Es como independiente, pero cumple una función muy importante, joven. Nos permite controlar y reproducir los sonidos. Este hueso va a ser fundamental para el lenguaje articulado. Solamente lo tuvo el Neandertal, que es el primero que tiene lenguaje articulado, y nosotros. Bueno, una subespecie llamada Homo sapiens hidalgo también lo tuvo. ¿Ya? El hueso se llama hioides. Y este hueso nos permitió el desarrollo del lenguaje articulado para comunicarnos mejor. Muy bien. Y finalmente tenemos el trabajo, que consiste en transformar la naturaleza. Ya. Muy bien, muchachos. Hasta ahí tenemos los 5 factores de minimización. Estos son biológicos. Este es, bueno, biológico-cultural. Este sí es cultural, no trabajo. ¿Ya? Estos tres sí son netamente biológicos. ¿Ya?
Muy bien, muchachos. Vamos rapidito ahora con la taxonomía. Saben que la taxonomía es la clasificación científica de los seres vivos. Desde Carl von Linneo ya hasta, no sé, biólogos o naturalistas como Buffon. Bueno, y pasando por otros científicos, las formas de vida se van a ir poco a poco agrupando por las características o semejanzas, o se van a ir diferenciando, ¿no? En un esquema hecho en el mapa taxonómico. La taxonomía clasifica a las formas de vida por sus características, los agrupa y por sus diferencias los va distanciando. Voy a poner acá rapidito. Orden. Tenemos en el orden. A ver, yo no voy a empezar desde el reino, ¿no? Porque sabemos que el reino al que pertenecemos nosotros es el reino animal. Somos del filium, ¿no? Este es filium, ¿no? Filium, cordados. Somos de la clase mamalia, pero voy a empezar desde orden. Somos primates. Profesor, ¿y por qué somos primates? Porque los primates usan mucho sus manos. Pregunto, ¿somos primates? Sí, pues, usamos mucho las manos. ¿Ya? De los primates, porque hay muchos primates, desde el gran gorila lomo plateado, que es un gorilón granazo jóvenes, hasta el primate chiquitito que se llama el mono tití, que parece llavero en mochila. Todos ellos usan sus manos. Ahora, hay un grupo de primates que son grandes, que no tienen cola, una cola, o sea, una prolongación, o sea, una cola, no tienen, ¿ya? Y, a ver, son grandes primates que carecen de cola. Ellos se llaman los homínidos. A ver, una preguntita. El chimpancé, el gorila, el orangután, el bonobo, el ser humano, no tienen cola. Lo único que nos ha quedado como vestigio de una antigua cola es el coxis. A ver, ¿quién coloca ahí como imagen el coxis? El coxis está al final del sacro. Es el vestigio de una antigua cola, que hace mucho tiempo la perdimos. Coxis. Ah, se escribe así por si acaso. Se escribe, a ver, coxis. Ese que- Ahí está, ¿no? Ya, ese huesito que nos ha quedado ahí. El rojo es el sacro, el que ha puesto Noemí. El que está debajo ese es el coxis, ¿ya? Es el vestigio de una antigua cola, ¿no? Coxis, coxis es. Bueno, me lo quiero en coxis, ¿eh? Así es, ¿no? Coxis. Ajá, sí, ¿no? Bueno, ya está. El coxis, ¿ya muchachos? Es el vestigio de una antigua cola, ¿ya? Entonces, los homínidos son los grandes primates que carecen de cola. Ahí están los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, los bonobos y el ser humano. Bueno, no voy a poner acá, pero ya te dije, carecen de cola. Pertenecemos a la subtribu de los homínidos. Los homínidos son los grandes primates, es decir, son homínidos, pero que caminan en dos patas, es decir, son bípedos. Y dentro de los homínidos hubo tres géneros, es decir, primates que se desplazaban en dos patas, ¿ya? Tenemos aquí al género Australopithecus, el género Homo al que pertenecemos y el género Paranthropus. Que San Marcos no pregunta sobre ellos, ¿no? Paranthropus, ¿ya?
Ahora, nosotros pertenecemos a la especie Homo sapiens. Ahora, los Homo son importantes recordar porque son los que fabrican herramientas. Todos ellos fabrican herramientas. Todos los Homo fabrican herramientas. ¿Ya? Los Homo sapiens son aquellos que crean arte. Por ejemplo, pinturas rupestres, arte mobiliar, las Venus paleolíticas. Y ahora somos de la subespecie Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. ¿Ya? No olviden ustedes, jóvenes, que hubo dos subespecies de Homo sapiens. A ver, hubo dos especies de Homo sapiens. El Homo sapiens hidalgo, que era muy parecido a nosotros jóvenes, y nuestra especie que es el Homo sapiens sapiens. El hidalgo se extinguió, voy a poner acá, el hidalgo con el tiempo se extingue. Era muy parecido a nosotros, pero su cráneo era bien curioso. Su cráneo era más o menos así, terminaba, tenía algo superciliar todavía, una prolongación de esta parte en el hueso, y acá su cráneo terminaba así más o menos en una puntita y acá era recto. No era globular como en nuestro caso. Su cráneo es así, por ejemplo, ¿no? Ya, en cambio el de él era así. A ver, ¿quién puede poner ahí eh, el cráneo del Hidalgo o el hombre de Gerton? Pongan el hombre de Gerton, con H. Cráneo del hombre de Gerton. Era un Hidalgo, ¿no? Su cráneo era así más o menos. Acá era aplanado, tenía mayor arco superciliar. ¿Saben? En nuestro caso, nuestro cráneo es así. Ahí está, ¿no? Tenía también un poquito de prolongación maxilar, ¿no? Era muy parecido a nosotros, ¿eh? Ahí está, ¿ves? ¿Ya? ¿Por qué se extinguió? No queda claro hasta ahora. Hay muchas teorías, pero estuvo principalmente en África, ¿ya? Parece que las condiciones climáticas del norte de África, que fueron muy secas, lo perjudicaron enormemente. También nuestra especie migró, se movilizó más, ¿ya? Pero era muy parecido a nosotros. Oye, ese que ha puesto Camila, parece que no es el hombre de Gerto, ¿ah? No, no parece, parece el Neandertal, ¿no? El de Justin sí parece, ¿ya? Muy bien, muchachos. Vamos ahora por lo siguiente, ¿no? Vamos por la siguiente parte que sería los principales fósiles homínidos. ¿Ya, muchachos? Ya te dije, dentro de los homínidos hay dos géneros, bueno, tres en realidad, Australopithecus, Homo y los Paranthropus. Pero vamos a hablar de los Australopithecus. ¿Ya, muchachos? A ver, los Australopithecus a lo mucho desarrollaron 550 centímetros cúbicos de cerebro. Nuestra especie de habilis, que tenía 700 centímetros cúbicos, hasta nuestra especie, 1350 centímetros cúbicos, prácticamente duplicó su masa cerebral. Los Australopithecus de 500 a 550, no tenía mucha masa cerebral. El fósil más célebre es Lucy, de Australopithecus afarensis. ¿Por qué es importante Lucy? Ya, quiero que pongan el fósil de Lucy por ahí a ver si pueden ponerlo en la ventana de chat. Si ustedes lo ponen, van a darse cuenta de algo muy importante. Miren, para empezar, los primates arbóreos, como el chimpancé, gorila, orangután, tienen patas cortas. El fémur de Lucy era largo y la tibia y el peroné también eran largos, por si acaso. Entonces, no puede ser posible que haya sido, pues, un mono, ¿no?
Profesor, fue un mono, dice. No, no, no. Ah, y se encontró el hueso pélvico. Este hueso de acá, a ver, el hueso pélvico también fue encontrado. El del chimpancé, el hueso pélvico es así, o de los que son, eh, bueno, trepadores, ¿no? Es más corto porque su pata es larga. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Ya, de Lucy se encuentra el fémur, se encuentra una porción del hueso que se llama tibia y el peroné. Entonces, era bípeda, Lucy era bípeda, caminaba en dos patas. Lo que pasa es que cuando se hace la reconstrucción, se confirma que su aspecto es muy simiesco. Sí, jóvenes, su aspecto era muy simiesco, pero su hueso pélvico era parecido al de nosotros, no era como el de los chimpancés o los gorilas. Entonces no se puede decir que era un mono, no era un mono, fue, era bípedo. Y estamos hablando que la antigüedad de Lucy, Lucy se llama, Lucy. El fósil se llama Lucy. El fósil más célebre de Australopithecus afarensis, que es una especie de Australopithecus, ¿ya? Tenía 3,5 millones de años. Ya te dije, esa es la reconstrucción y su aspecto es muy simiesco, pero ya caminaba en dos patas. Ajá, muy bien. Lucy fue hallada en Etiopía por Donald Johanson. Fue hallada por Donald Johanson. ¿No? ¿Ya? Lucy se confirma que era bípeda, tenía dimorfismo, hay diferencia entre macho y hembra, ay, 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 más o menos. Oye, esa Lucy está así, pues. Excelente Peña. En realidad no es que los huesos son los que están ahí. No sé si ustedes saben, pero a veces, por algunas condiciones de la naturaleza, los huesos se van cubriendo de minerales y se petrifican. Son prácticamente piedras. ¿Sabían eso, jóvenes? Muchos de los fósiles, en realidad, muchos creen que son huesos. No son huesos, son piedras. Lo que pasa es que el hueso se va desintegrando, pero se va cubriendo de minerales. Y se va, son como piedras, pero en forma de hueso. Eso es lo que se encuentra. Eso es lo que muchos parece que no saben. Bueno, para que pueda sobrevivir millones de años, eso es lo que pasa. Como que los huesos van absorbiendo algunos minerales y se van mineralizando, se van petrificando. Así es. Muchas caras de sorpresa. Gracias, muchachos. Lo importante es que aprendan. Me parece que están aprendiendo. Gracias, gracias. Muy bien. Claro, la reconstrucción se hace, por ejemplo, a ver, yo tengo una preguntita. Tú encuentras supongamos, a ver, un pinzón, encuentras un gorrión americano, encuentras a un gorrión andino, encuentras a un, bueno, le llaman tortupilín, y más o menos, o sea, teniendo otras especies, puedes hacer una comparación taxonómica, o en este caso fisiológica, y puedes reconstruir el animal, no teniendo el resto. ¿Me entiendes o no? Eso es lo que se hace muchas veces. Buscando formas de vida que son similares, tú vas reconstruyendo ciertas características. Así es, muchachos. Eso se llama pues anatomía comparada, ¿no? Bueno, biología o biología comparada, comparativa también dice. Ya, muchachos. Otro fósil célebre de Australopithecus afarensis es la niña de Ceylan. Si pueden poner la imagen sería bonito. La niña de Ceylan. Otro fósil célebre es la niña de Ceylan. ¿Ya? Y sí, arcaico inferior con el mesolítico y el neolítico es el arcaico superior, así es. Sino que en el mundo andino se le llama así, pues. Ya, en el mundo, en general, en todo el mundo se le llama mesolítico, al arcaico inferior y al neolítico que se da en el mundo se le llama arcaico superior. Sí, 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 pero ya, con calma, muchachos. ¿Ya? A ver, la niña de Celan, si pueden poner la imagen de la niña de Celan, sería también interesante. Se hace la reconstrucción
y también era de aspecto muy simiesco, pero también era bípedo. De Australopithecus afarensis se han encontrado también las pisadas más antiguas de un bípedo sobre la Tierra. Se llaman las pisadas de la Etoli. Pisadas de la Etoli, ¿no? Pisadas de la Etoli. ¿Ya, muchachos? Ahí está la niña de Selam, ¿no? Y ahí están las pisadas de la Etoli, ¿no? Una reconstrucción. Profesor, yo veo un mono. Bueno, tiene aspecto simiesco definitivamente, pero era bípedo. Caminaba en dos patas. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Tenemos también ahora a otro Australopithecus, que es el Australopithecus africanus. El fósil más célebre de este Australopithecus sería el niño de Town. El niño de Town. ¿Ya, muchachos? El niño de Town era un pequeño primate de más o menos 1 metro, ¿ya? Que lamentablemente fue devorada por un ave. Las últimas investigaciones sugieren que fue un águila coronada de África, ¿ya? Bueno, pobre niño de Town estaba probablemente caminando por ahí con sus compañeros. No sé, por repente estaba jugando a las escondidas, ¿qué será? ¿No? Y el ave vino, se lo llevó, ¿no? Bueno, como no lo encontraron, ganó el juego. Mentira, no juega, hablando en serio. Se lo llevan, muchachos, y bueno, se lo comieron pues, finalmente. Fue encontrado en un nido. Así es, muchachos. La pequeña, poco de humor negro, pues. No, mentira, no. Hablando en serio, jóvenes. Ya se lograron. Es más, si ustedes buscan niño de Town, no sé, pues, probablemente encuentren que se lo devoran, pues, ¿no? Sí, pobrecita, ¿no? Se lo lleva un águila, pues. Y es más, el águila que se lo devoró hasta ahora existe. O sea, es un animal primitivo que sigue en la tierra, como el tiburón, como, eh, sí, pues ganó. Miren, hablando en serio, jóvenes, el águila se llama águila coronada de África. Sí. Bueno, si ustedes pueden haber águila coronada y niño de Town, probablemente salga. Sí, sí, sí. Esa águila es grande. Se lleva, bueno, ha habido inclusive reportes en África que se han querido llevar niños. Sí, jóvenes. O sea, es como que, no sé, un déjà vu del niño de Town. Sí, no es muy grande, o sea, es grande, pero ahí está, pues, ahí está. Buena imagen de quién, de Yamil. No hay nada que hacer, joven. Ahí está, niño está, oh, sálveme, páselo. Ahí está, mira, está haciendo parapente, joven. Joven niño de Town. Mateo nos manda una. Sí, joven. Pobrecito, ¿no? Bueno, muchachos, seguimos entonces. Ahora, el niño de Town, ahí está el águila coronada, ¿no? Sí, pero hasta ahora se lleva monitos, ¿no? Sí, jóvenes. Hasta ahora se lleva, sí, esa águila es, sí, joven. Así se lo llevaron al niño de Town. Bueno, ¿qué quiero que sepan, jóvenes, que es lo más importante? El niño de Town, ahí está el niño de Town, ¿ves, jóvenes? Pobrecito, haciendo un vuelo, bueno, en fin, a la Delta. Una pregunta, jóvenes. Hablando en serio, dejando la broma de lado, al niño de Town le encuentran una porción de su, bueno, lo que se conoce como el foramen magno. El foramen magno es un hueco que está por acá debajo donde pasa la médula, como ya escuché alguna vez, de la médula espinal, ¿no? ¿Ya? Y justo está debajo, lo que confirma que su cabeza estaba, o sea, era erguido, pues, ¿ya? Sí, muchachos, así es. ¿Ya? Entonces, también era bípedo, también presenta bipedismo. Su fósil se encontró, te dije, en un nido fossilizado. Ya, ¿qué más? Tenemos aquí, muchachos, que también, según el investigador que lo encuentra, que es Raymond Dart, acá voy a poner Raymond Dart, es el descubridor del niño de Town, Raymond Dart, dice que ellos
si bien no fabricaron herramientas, sí usaron como herramientas huesos, dientes y uñas de otros animales. Él llamó a esto industria o herramientas osteodontoqueráticas. Bueno, esta es la propuesta de Raymond Darby. Él propuso eso. Osteo, huesos, odonto, dientes, queratina tiene la uña. Ya muchachos, no se olviden de esto. Niño de Towns, Raymond Darby lo encuentra. Ya, ahora, hay un fósil de Australopithecus que según algunos investigadores, porque no todos están de acuerdo, que pudo haber fabricado herramientas y él se llama el Australopithecus gargi. Vamos a ponerlo acá. El Australopithecus gargi. Ya, según algunos investigadores, él pudo haber sido el primero que fabricó herramientas. Pero esto ya te he dicho ya, es todavía debatible. No está claro. Por eso lo voy a poner así, ¿ya? Gargi. Entonces, muchachos, bueno, vamos ahora con los homos. Vamos con los homos, ¿ya? El primer homo importante es el Homo habilis. Él sí fabrica herramientas, tiene técnica, está confirmado. En el caso de Gargi, no se puede saber claramente si han tenido pulgar oponible. Ese es uno. Dos, su cerebro no era tan grande como para hacer algo tan complejo como fabricar herramientas. Por eso que algunos dudan que haya sido el primero que fabrica herramientas. El Homo habilis sí, ¿ya? Y el fósil más célebre del Homo habilis es el hombre Olduay. El hombre Olduay fue hallado en Tanzania por Luis Leakey. Él es el primero que fabrica herramientas. Tiene pulgar oponible claramente definido. ¿Ya? Era carroñero, no era cazador. El Homo habilis era carroñero. Y tenía una técnica para hacer herramientas que se llama la técnica oldoyense. Técnica para hacer herramientas que se llama oldoyense. La técnica se llama oldoyense. Fósiles, señorita Grace, fósiles. Fuentes, en este caso serían los fósiles, las evidencias fósiles. Mire, yo sé que para muchos de ustedes probablemente que tienen mucho arraigo religioso, escuchar esto de repente puede sonar un poquito duro o hasta difícil, pero bueno, San Marcos pregunta eso. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Así que deben conocer. Al margen de que ustedes estén de acuerdo con mucho de lo que yo digo, tienen que saber qué opina o qué dice o afirma la ciencia. ¿Ya, muchachos? Entonces, las evidencias fósiles confirman la existencia. Yo he escuchado o he tenido alumnos con posturas religiosas, me tocó en algún momento, que inclusive han pensado que uno busca de repente cambiar su forma de pensar. Pero no, muchachos, lo único que mi tarea aquí es exponerte lo que dice la investigación científica, ¿no? Y como te dije, esto pregunta a Marcos, ¿no, muchachos? Así que bueno, deben conocerlo, no, de repente lo tomen como, no sé, pues, de repente, no sé, una especie de presión a sus ideas, no, normal, ustedes sigan en sus firmezas, convicciones, pero sí tienen que conocerlo. De que tienen que conocerlo, tienen que conocerlo. ¿Ya, muchachos? Así es. No, no, Janet, ahí lo dejamos, ¿eh? No, sino que una vez me acuerdo, les cuento una anécdota, ¿ya? Una
Alonita me dijo que eso había sido puesto por el demonio para confundir, algo así, ¿no? Y yo la verdad no le respondía porque, bueno, entiendo que sus convicciones o su forma de creer o entender las cosas es muy, bueno, muy hermética, ¿no? Ya yo lo dejé ahí, no les quise decir nada más. Pero en fin, ya ustedes pues tienen que buscar el conocimiento, tienen que buscar el saber. Así es, muchachos, ¿ya? Hay que conocer la ciencia. Bueno, en fin, esto es lo que preguntas a Marcos y mi tarea es que, como decía pues el gran Sócrates, ¿no? Eh, tienes que conocer, yo tengo que exponer y presentar, y lo que tú tienes que hacer es reflexionar y sacar tu conclusión. El profesor te será el conocimiento, tú debes informarte y al final el que decide eres tú, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es invitarte a reflexionar, pensar, cuestionar, analizar, conocer. Muy bien, muchachos, vamos rapidito con lo siguiente, ¿ya? El Homo erectus. El Homo erectus tenía una capacidad cerebral de aproximadamente 1000 centímetros cúbicos. El fósil más célebre, en este caso, sería el hombre de Java, el hombre de Java, que fue hallado en Indonesia. Bueno, hay varios fósiles de erectus, también se encontró en China, se llamó Chinantropo, también le llamaron hombre de Pekín. Este fósil fue hallado por Eugene Dubois en Indonesia, en la isla de Java, forma parte de Asia. Él es el primero que sale de África. Es el primero que sale de África, ¿ya? El Homo erectus habitó 3 continentes, ¿ya muchachos? Habitó África, Europa y Asia. No estuvo en Oceanía, no estuvo en América. ¿Ya muchachos? El primero, es el primero también que usa el fuego. El Homo erectus era cazador. Él sí era cazador. ¿Ya? Es el primero que sale de África, es el primero que usa el fuego y es el primer cazador. Ya, ¿qué más podemos decir? Es el homínido que más tiempo ha estado sobre la Tierra, 1.800.000 años en la Tierra, joven. Es uno de los que más tiempo ha estado sobre la Tierra, ¿ya? El Homo erectus. Bueno, tuvo una técnica para fabricar herramientas que se le conoce como la técnica oldubayense. No, perdón, técnica achelense. La técnica se llama achelense, técnica achelense, ¿ya? En este caso sería bifásica, es decir, de dos caras. La técnica oldubayense de una sola cara. El Erectus practicaba canibalismo, era antropófago. Hay evidencias de que Erectus estuvo en la Tierra hasta hace 70.000 años. La mayoría coinciden que era 100.000 años, pero no, jóvenes, recientes investigaciones confirman que estuvo hasta hace 70.000 años. Ya, jóvenes, les cuento algo. Cuando nuestra especie ya, Homo sapiens, pues nuestra especie apareció hace 300.000 años aproximadamente, algunos hablan de 250.000, pero ya se estaba diseminando por Asia, se encontró con algunos Erectus. Y hay teóricos que sugieren que se tuvieron haber encontrado, pero Erectus a nuestra especie se la comía. Sí, joven, no nos veía como alimento. Jóvenes, Erectus tenía unas piernas más fuertes y largas, corría a largas distancias. Había evolucionado para resistir largas competencias. Ninguno de nuestra especie hubiera podido salvarse, jóvenes. Nada que Advíncula, nada que Usain Bolt, nada que Gladys Tejeda. Igualitos jóvenes los capturaban y se los comían. Así es, eran el almuerzo.
A ver, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Monofaz es cuando tú tienes una piedra y revientas solamente un solo lado para tener filo. Este es monofaz, es decir, de una cara, ¿no? Oldoayense de una cara. Achelense bifaz es cuando tú tienes una piedra, sacas filo aquí, y al final tienes dos caras. ¿Entiendes, no? Este es bifaz, achelense, este es monofaz, oldoayense. ¿Ya, muchachos? No, ninguno. O sea, dinosaurio, como ustedes creen, no. Ahorita hay dinosaurios, por supuesto, ¿no? No sé si ustedes saben, el tatuara es un dinosaurio existente. Dragón de Komodo, también cocodrilo, es una especie de dinosaurio. Ujú. Sí, no sé si han visto el tatuara. El casuario, no sé si han visto esa ave. No, la gallina podríamos, claro, bueno, ¿por qué no? Claro, las aves son descendientes de dinosaurios. Sino que en esa época los dinosaurios, pues, es más, se ha demostrado que los dinosaurios tenían plumas, sí, joven, y no rugían como en Jurassic Park, sino que hacían como las palomas, pues arrullaban o hacían como los gallos. Por favor, algo así hacían. En la película, no, así no hacían, joven. El tatuara es, búsquenlo, pues, joven, es como un, ahí está el tatuara, es un dinosaurio chiquito. Es un chiqui, sí, pero es un dinosaurio. Bueno, el pollosaurio, claro, ahora te lo comes, ¿no? Bueno, no. Los dinosaurios o los grandes dinosaurios se extinguieron hace 35 millones de años, ¿no? De ahí viene la era de los mamíferos, bueno. A veces el casuario, ¿no? Sí, está claro, ya eso está demostrado. Pero bueno, es otro tema, ya estamos enredando las cosas. Solamente quiero que sepan algo, ya muchachos. Sino que me interesan las preguntas que hacen, pero tú sabes que hay que centrarnos en el tema. Tengo que hacer dos temas, tengo que hacer también prehistoria. Ya, a ver muchachos, tenemos aquí al Homo antecesor, ¿ya? Ah, ya, ¿por qué se extinguió Erectus? La teoría sugiere, jóvenes, que fue por el volcán de Toba. Si ustedes investigan qué es el volcán de Toba, jóvenes, se van a sorprender. Es una de las erupciones volcánicas más grandes que ha existido sobre la Tierra. Y junto con el Erectus, que felizmente se extinguió el Gigantopithecus, que fue el primate más grande que ha existido hasta ahora. Era un primate que medía entre 3 metros a 3 metros y medio de alto, joven. Era un gorilón, joven. A ver, ¿quién busca el Gigantopithecus? O sea, en la época en que estaba todavía Erectus, había Gigantopithecus, joven. Nuestra especie estaba en la Tierra. El volcán de Toba ha sido una de las mayores detonaciones volcánicas que existió sobre la Tierra. Claro, ahí está el Gigantopithecus. Todo el costadito parece un muñequito de squishy, ¿no? Se apretaba como squishy. Bueno, solamente les aclaro. Ah, sí, los últimos erectus estaban en esa zona de Asia. Hubo variantes del erectus en esa zona, por ejemplo, uno de ellos son los Homo floresiensis, pero bueno, en fin, ya es otro tema. Solamente les aclaro, jóvenes, se extinguió el erectus, ¿ya? Pero erectus, como estuvo en Asia, estuvo en Europa y estuvo en África, la evolución del erectus dio origen a otras especies. Ustedes saben que la misma especie en distintos lugares sufre distintos cambios. Ya, a ver, vamos rapidito con el siguiente que es el Homo antecesor. 1100 a 1200 centímetros cúbicos de cerebro. El fósil más célebre del Homo antecesor es el hombre de Atapuerca, hallado en España, Grandolina. Muchos consideran que el Homo antecesor sería una evolución del Homo
Erectus que llegó a Europa, ¿ya? Fue hallado en España, en Grandolina. ¿Y qué podemos decir? Bueno, que sería un homínido evolucionado a partir de los Erectus que llegaron a Europa. O sea, de Erectus, Erectus fue evolucionando en Europa y surgió en los malteses. Ya está, muchachos. Profesor, ¿y cómo se confirma que antecesor vendría de Erectus? Bueno, tenía la misma técnica llamada técnica achelense que tenía Erectus. Sus proporciones físicas en algo eran parecidas a Erectus, ¿ya? Ellos también tenían técnica achelense. El Neanderthalensis tenía un aumento cerebral de aproximadamente 1450 centímetros cúbicos a 1500. ¿Por eso qué me está diciendo? ¿Que el cerebro de Neandertal era más grande? Sí, Neandertal tenía el cerebro más grande. El fósil más célebre de Neanderthalensis sería el hombre de Neander, que fue hallado en Düsseldorf, Alemania, y el de Sapiens sapiens sería el hombre de Cro-Magnon, hallado en Francia. Pero regresamos a Neanderthalensis. ¿Qué podemos decir de Neanderthalensis? Que Neanderthalensis, que fue hallado en Alemania, tenía el cerebro más grande que nosotros. Sí, Neanderthalensis es el primero que entierra a sus muertos, hace los primeros entierros. ¿Qué más? Es el primero que tiene ideas mágico-religiosas. ¿Qué más? Es el primero que tiene el lenguaje articulado. ¿Te acuerdas que te hablé del hueso hioides? Neandertal también tenía hioides. ¿Ya, muchachos? A ver, quiero aclarar lo siguiente, jóvenes. ¿Cómo se puede saber que Neandertal tenía ideas mágico-religiosas? Bueno, fácil, sencillo, porque enterraba a sus muertos y los colocaba con alguna de sus cosas o pertenencias. A ver, quiero aclarar lo siguiente. Escúcheme bien, ¿ah? Neandertal era cazador de megafauna, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que comía mamuts, rinocerontes lanudos. A ver, pongo una imagen de un rinoceronte lanudo allí en el chat de mensajes. Me parece que no se puede ver más abajo. Hay 4 mensajes que no puedo ver, mis. O sea, ¿a qué se debe? Parece que hay que bajar el... Ah, con el mouse tiene que ser. Ah, yo tengo que bajar. Ah, el Heidelbergensis. No, ahorita vamos a hablar de eso, ¿ya? El Heidelbergensis está por aquí, antes del Neandertal. El Homo georgicus, a ver, para responder esta pregunta, creo que está en el material también, ¿no? A ver, una forma primitiva de Erectus es el Homo ergaster. Hay un homínido que fue hallado en Georgia, en el Cáucaso. Creo que ahí va la pregunta, el material creo que es la pregunta 2, me parece. Se llamó el Homo georgicus. Fue hallado en Georgia por Lord Panese. Se llamó Georgicus porque se encontró en Georgia, ¿ya? Que serían fósiles en este caso, que estarían antes del Erectus y después del Habilis y del Ergaster. El Ergaster sería la forma primitiva de Erectus. Es más, muchos investigadores sostienen que Ergaster y Erectus es el mismo. Pero bueno, atendiendo a la pregunta que está en el material, ya claro, Homo erectus fue hallado en el Cáucaso, ya estaría después del Habilis. Ergaster, según muchos investigadores, sería el mismo Erectus, o el Erectus de África. Muy bien, muchachos. Eh, ¿Qué más podemos decir? Ya, ahí está, pues, ¿no? Ya.
¿Cuántos existieron varios Australopithecus? Está el afarense, está el anamense, está el gargí, está el sediva, está el africano. Obvio, San Marcos no pregunta de todo, no te voy a marear, pues. Claro, así es. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Profesor, ¿cuál era el promedio de la vida del Gigantopithecus? Eso sí no lo sé, hijo. Me imagino que vivía mucho, ¿no? Tanto me pregunta que saber. Ya, quiero que sepan estos jóvenes. Neandertal era cazador de megafauna. Mientras tú comes pollo, ¿no? Pescadito, ¿no? Ellos comían mamut y rinocerontes lanudos. Obviamente evolucionaron para ser más fuertes. Tenían una composición ósea más, por así decirlo, consistente. Eran más musculados. Muchos de ellos habían perdido la melanina. Los neandertales eran de tez clara. Muchos de ellos tenían cabello rubio o pelirrojo, ojos verdes. O sea, todo esto tiene que ver con la pérdida de melanina, ¿no? Ya, pero les aclaro, Neandertal jóvenes se fue mezclando con nuestra especie y poco a poco fue absorbido por nuestra especie. Y es por eso que nosotros tenemos una porción en nuestro ADN de Neandertal. O sea, la perdición de Neandertal fue mezclarse con nosotros, ¿ya? Porque poco a poco se fue desapareciendo. Hubo hibridación entre Neandertal y Sapiens, está demostrado. ¿Qué más podemos decir? Bueno, Neandertal cazaba, imagínate que en la cacería morían 3, 4, 5. Los que habían sobrevivido soñaban con los que habían muerto y pensaban que de alguna manera, cuando ellos soñaban con ellos, estaban vivos en algún lugar. Y comenzaron a enterrarlos. Comenzaron a enterrarlos. Y les ponían sus cosas pensando que estaban en algún lugar y que no habían muerto. ¿Ya, muchachos? ¿Qué más? Voy a poner aquí. Tenían una técnica para hacer herramientas, sí. La técnica se llama técnica musteriense y otra técnica que se llama técnica Levallois. La técnica musteriense y técnica Levallois, que principalmente eran de sílex, ¿ya? De sílex, sílex es una piedra que se rompe limpio cuando la golpeas. Muy bien, muchachos, vamos con Homo sapiens sapiens, y aquí vamos a recordar que ellos desarrollan arte. Profesor, ¿qué tipo de arte? Arte mobiliar, arte parietal. A ver, escúchenme bien, jóvenes, ¿ah? El hombre hace esculturas de mujeres, pero no de cualquier mujer. Busca representar a mujeres en condición de maternidad, grandes senos, grandes caderas, la zona íntima de la mujer expresada en esculturas de piel. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Ya? La cara no importa, porque muchas veces lo que se llamaba más la atención o lo que se buscaba dar a entender era la condición materna. Grandes senos, grandes caderas. ¿Ya, muchachos? La cara muchas veces no la ponía. Ahora, profesor, bueno, ¿por qué? Porque obviamente lo que representaban era la condición materna. Escúchenme bien, jóvenes, lo que voy a decir es un facto de factos. Es un poco duro de repente, pero tengo que decir. Si hay 100 mujeres y un solo hombre, es suficiente, porque un hombre puede fertilizar a 100 mujeres. Es la biología. No tengo más que decir. Pero si hay 100 hombres y una sola mujer, ya fuimos como especie. ¿Me entendiste? ¿Quedó claro? Lo siento, pero así es. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque cuando los hombres vivían en comunidades muy pequeñas, en grupos muy pequeños, era obvio que salvar a las mujeres o tener a las mujeres con mayor cuidado era importante. La gestación en nuestra especie dura 9 meses. Y obviamente una mujer que está gestando tiene tiene una condición de más cuidado que alguien que no está gestando. Ahora, obviamente, cuando se tenía que casar, los hombres son los que se exponen, son los que más mueren. Y si mueren, no hay problema, que mueran los hombres. El problema es que mueran las mujeres. Claro, porque todo ser humano nace de una mujer. Y el vínculo que en esa época existe solamente es materno, vínculo uterino. Nosotros como primates tenemos un apego muy especial con la madre. Vínculo alimenticio, vínculo afectivo. Nacemos de ella, reconocemos su voz inclusive antes de nacer. El apego es muy grande. Como primates presentes.
Y si no me crees, se ha vuelto cultural, mejor. Fácil, a ver, mira, te pongo un ejemplo. Cuando hay guerra, que mueran los hombres, vayan a morir los hombres a la guerra. Cuando ese, no sé, el barco se hunde, salven a las mujeres. Los hombres, que se ahoguen. Salvar a las mujeres, los niños. Día de la madre, todos se reúnen, hay fiesta familiar, en el colegio hay representación, hay baile. Día del padre nadie se acuerda, con las justas, me han dado mi taza, o la clásica, ¿no? Una tarjetita con la corbata. No me quejo, pero así es. ¿Ya, muchachos? Porque tenemos un vínculo, bueno, materno muy grande, como especie que somos, ¿ya? Y por eso yo les digo a todos ustedes que los hombres en esa época se daban cuenta. Decían, oye, la mujer dentro de su cuerpo forma seres humanos. ¿Cómo lo hace? Yo no lo sé, pero lo hace. Yo quiero, pero no puedo. La mujer sí puede. Oh, mujer. A estas esculturas de mujeres con enormes senos y grandes caderas se le conoce como las Venus paleolíticas. Quiero que busquen ahorita la Venus de Willendorf. Quiero que busquen la Venus de Grimaldi, la Venus de Lausel, la Venus de Lestruc, la Venus de Brussenpuy. Ya. Hay varias Venus, ¿no? Sí, me encanta. Ahí está la Venus de Grimaldi. Esa es la Venus de Lausel. Ya, voy a poner acá Venus paleolíticas. El arte parietal. Acá voy a poner así las pinturas rupestres. Son arte propiciatorio. Ya, jóvenes, una pregunta que muchos se hacen es, ¿y por qué pintaban las paredes de las cavernas? Ya, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que cazar no daba miedo? Oye, tú estás al frente de un mamut que pesa 9 toneladas. Una pisada de ese animal y no te levantas. Ahí nomás te quedas dormido. Te estampa en el piso. Te deja como sticker ahí, como brea en el pavimento. Ya, yo tengo una preguntita. Recontra fácil. El hombre tenía miedo de cazar. Y obviamente cuando decían, hoy que mañana cazar, ¿qué hacían nuestros ancestros? Agarraban muchachos, y no faltó uno que cogió las cenizas de una fogata, y comenzó a dibujar en las paredes de las cavernas. Los demás dijeron, oye, vamos a, de repente acá no se puede por acá, ¿no? Ya, Miss, voy a apuntar acá, no, no, ahí nomás, Miss, visita, ahí nomás, acá lo voy a hacer, acá lo voy a hacer. Ya, supongamos, mira, yo dibujo acá un animal, ahí está, dibujo un mamut, ahí está, dibujo un mamut, hasta lo dibujo. ¿No? Como estoy pensando en el animal que quiero que se deje cazar, yo lo dibujo y todos se emocionan. ¡Oh, qué bien! Y no faltó uno que agarró su lance y comenzó a picarlo, ¿no? Otro agarró, le puso su mano. Otro agarró, comenzó a verlo y comenzó a emocionarse, saltaba alrededor de él. Y todos pensaron que haciendo esto de alguna manera harían que el animal venga. Atraparon a su espíritu, lo atraían y propiciaban una mejor cacería. No faltó uno que se dibujó al costadito atacando al animal. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Era el mismo temor de la cacería. Tú sabes que en esa época muchos hombres iban a casar y ninguno regresaba. Es más, iban a casar y eran casados ellos. Así es, muchachos. ¿Ya? Entonces, que quede claro, comenzaron a crear las pinturas rupestres. Es un arte propiciatorio, hay evidencias de que habían tácticas o evidencias didácticas porque se explicaban a veces cómo cazar, dibujaban inclusive cómo se debería cazar, y se han encontrado evidencias que a veces los que pintaban estas figuras ingerían sustancias psicotrópicas, para que me entiendas. Agarraban una planta mágica con poderes psicoactivos, agarraban, comenzaban a tener visiones y comenzaban a ver alrededor de la imagen. Así es. Y también no olviden que en este caso el Homo sapiens sapiens, ¿ya? Usa el arco y la flecha
Y también, durante esta etapa, se hace, bueno, se tiene dos técnicas para elaborar herramientas. La técnica magdaleniense y la técnica solutrense. Y la técnica magdaleniense. Muy bien, muchachos. Con esto vamos al siguiente tema. Tómenle una foto de una vez y bórrenlo, por favor. No, o yo lo voy a borrar. Ya, tómenle una foto de una vez y yo lo voy a borrar. Sí, mis citas. Ya. No, yo lo borro, no se preocupen, mis. Pásenme un trapito seco primero. No hay, ¿no? Ya. ¿Sí hay? Ya, un ratito van a tener. Vamos a responder algunas preguntitas mientras la Miss está regresando, ¿ya, jóvenes? A ver, vamos con el material. Dice la primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores tuvo un impacto significativo en la capacidad de los homínidos para desarrollar herramientas? Bueno, definitivamente, la primera pregunta, la clave sería, para fabricar herramientas, el incremento de la masa cerebral. La una es la A. A. Dos, dice, una de las principales transformaciones anatómicas que favoreció la humanización sería el bipedismo, ¿no? El primer cambio fundamental, el bipedismo. Por lo tanto, la dos sería el alargamiento progresivo, el incremento progresivo del tamaño de los músculos, no, la adopción definitiva de la postura erguida y el bipedismo. La dos sería la E. ¿Ya? La tres nos dice, ¿cuál de las siguientes especies está asociada, de los Australopithecus, dice, ¿no? Al desarrollo temprano de herramientas. Claro, está asociada porque todavía no está claramente definida, pero sería el garjín o garilla. Garjín, por lo tanto, la clave sería tres dedos, porque dice de las especies de Australopithecus. Preguntan aquí cuál de las siguientes especies de Australopithecus es la que está relacionada a las herramientas. Tres sería dedo. Cuatro, la llegada de los grupos de los Homo. Ya. Acá nos preguntan respecto al Homo antecesor y su presencia en Europa. Señale si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. ¿Fue descubierto en Atapuerca? Sí, en la cima de los huesos en Atapuerca. La 5 sería entonces, no, la 4, la primera es verdadero. Representa la migración más reciente desde África a Europa, falso, porque no es una migración. El antecesor evolucionó en Europa a partir de migraciones muy remotas de Erecta. Evolucionó, no vino de otro lugar, evolucionó en Europa. Por lo tanto, la premisa 2 de la 4 es falsa. ¿Se le atribuyen prácticas rituales asociadas al canibalismo? Sí, también. Esto demuestra que tenía un vínculo con Erectus, que era caníbal. Sí tenía canibalismo. Su antigüedad supera los 800.000 años, también verdadero. La clave sería casa, cuatro casas. La 5, ¿qué innovación se le atribuye, dice, al Homo erectus en este proceso evolutivo? Ya, erectus es el que usa el fuego, erectus usa el fuego. Por lo tanto, la 5, la E, ¿no? 5E, 5E. Muy bien, muchachos, vamos a ahorrar para hacer el siguiente tema, que es la prehistoria. No, este es más fácil ya. Bueno, miren, quiero que sepan algo, ¿ya? Habilis erectus es del paleolítico inferior, paleolítico medio, paleolítico superior, ¿ya? Ahorita voy a explicar algunos detallitos, ¿ya?
Ya. La prehistoria se subdivide primero en dos grandes etapas. Las primeras herramientas están hechas de piedra, se llama edad de piedra. Pero con el tiempo, nuestros ancestros aprenden a utilizar los metales. Por lo tanto, la siguiente edad se llama edad de los metales. ¿Ya? La edad de piedra se subdivide en tres etapas: paleolítico, mesolítico y neolítico, mientras que la edad de los metales se divide también en tres: edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro. Como te dije hace un momento, la edad de piedra se subdivide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Muchachos, entonces yo voy a poner así la prehistoria. La prehistoria abarca desde el 2,5 millones de años, cuando el primer ancestro del hombre, el Homo habilis, fabrica herramientas, hasta el surgimiento de la primera civilización. Es decir, se encarga de observar este tema, la evolución cultural del hombre en sus inicios. ¿Ya? Primero tenemos la edad de piedra. En esta etapa todas las herramientas son elaboradas de piedra y seguidamente tenemos la edad de los metales. La edad de los metales y la edad de piedra. La edad de piedra se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Mientras que la edad de los metales se divide en edad del cobre, del bronce y del hierro. Ya está. Acá también. Ya está. Así. Ya. Muy bien, muchachos. A ver, ¿qué debemos saber primero? Primero debemos saber que la edad de piedra se divide en paleolítico, pero el paleolítico se divide a la vez, se subdivide en tres: paleolítico inferior, paleolítico medio, paleolítico superior. Paleolítico medio, paleolítico superior. Ya, mira, escúchame bien, ¿eh? Aquí hay evolución humana. En el inferior tenemos al Homo habilis y tenemos al Homo erectus. En el Paleolítico medio tenemos al Homo neanderthalensis y acá tenemos al Homo sapiens sapiens. ¿Estamos bien? A partir de acá ya es Homo sapiens. ¿Qué más podemos decir? A ver, si te preguntan a ti en qué etapa de la prehistoria se utiliza el fuego, tú me dices en la edad de piedra, en el Paleolítico inferior, porque acá está quién, el que usa el fuego.
Si te preguntan a ti en qué etapa de la prehistoria se entierran a los muertos por primera vez, tú me dices en el Paleolítico medio, porque ahora está en el revés. Si te dicen en qué etapa de la prehistoria se hacen las primeras pinturas rupestres, tú me dices en el Paleolítico superior, porque ahora está Homo sapiens sapiens. ¿Se acabó? Ahora, ¿qué más deben saber? Bueno, fácil. En el Paleolítico, el hombre es cazador y recolector. En todo el Paleolítico. Es nómada porque migra constantemente, no es sedentario, migra constantemente, nómada. Habita en cavernas, es decir, es troglodita. Y además vive en bandas, organizado en bandas de cazadores. Y no olviden que aquí todavía hay Pleistoceno, una era geológica que es anterior a la era en la que estamos ahora, que se llama el Holoceno. Es decir, antes había Pleistoceno. Ya. ¿Qué más podemos decir? Si el hombre acá es cazador-recolector, en el Mesolítico, hace 10.000 años aproximadamente, el hombre se vuelve horticultor, es decir, desarrolla una aproximación de lo que sería la agricultura, que se va a llamar la horticultura. Además, acá se producen las primeras formas de domesticación, las primeras domesticaciones. ¿Ya? Obviamente, si hay horticultura en el Mesolítico, en el Neolítico ya habría agricultura, que es la evolución de la horticultura. Y además, en esta etapa, la domesticación del Mesolítico en el Neolítico se convierte ya en la ganadería. No puede haber ganadería si primero no hay domesticación. ¿Qué más podemos decir? En el Mesolítico son seminómadas, a veces migran, a veces no. Hay seminomadismo. Ya no son trogloditas, ahora construyen las primeras aldeas, es decir, viviendas temporales hechas de pieles de animales, de juncos, de cañas, ¿no? A veces se quedan en un lugar, pero migran también, son seminómadas. Acá ya construyen las primeras viviendas permanentes, dando origen a las primeras ciudades. ¿Sabes por qué? Porque acá ya no son seminómadas, acá se vuelven sedentarios. Como practican agricultura y ganadería, se vuelven sedentarios. Y esto ocurre simultáneamente en 5 lugares, lo que da origen a la llamada revolución neolítica. Primero, en el creciente fértil, también llamado media luna fértil. Acá surge Mesopotamia y Egipto. Se da en la India, en China, en Mesoamérica y los Andes. Son los 5 focos de civilización, pero empieza primero en el creciente fértil con el trigo. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Aquí en el Mesolítico se organizan en clanes, personas unidas por vínculo de sangre. Unidas por vínculo de sangre. Estos clanes, para identificarse, utilizan animales fuertes y poderosos que son dibujados o representados que se llaman tótem, el totemismo. O sea, los clanes utilizan o se identifican con un animal, el tótem. ¿Qué más? Aquí se produce la desglaciación, llega a su fin el Pleistoceno y se inicia el Holoceno, la desglaciación. En esta etapa se produce también la pesca con anzuelo, arpón y red. Se desarrolla también el arte microlítico, la pesca y el pastoreo. Pequeñas herramientas. Ya, una preguntita, jóvenes. Aquí en el Neolítico, varios clanes se unen porque se entienden, tienen la misma lengua y surgen las tribus. Las tribus son personas unidas por la lengua. Son varios clanes que se unen. ¿Qué más? En esta etapa también, jóvenes,
Como hay agricultura y ganadería, nace la propiedad privada. Alguien dice, esta es mi tierra, este es mi ganado, este es mi cultivo. Surge la propiedad privada. Surgen las clases sociales. Surgen los especialistas, lo que da origen a las clases sociales, la división social del trabajo. Ya, acá voy a poner, jóvenes, acá surgen los ceramistas, los tejedores, hacen los textiles. Hay diferenciación social por la actividad que hacen dentro de la tribu, ¿ya? Y también surge la arquitectura megalítica. Surgen, por ejemplo, arquitecturas megalíticas como el menhir, el dolmen y el cromlech. El menhir es un monolito en dirección a la salida del sol. El dolmen, vamos a dibujar algo. Uno, a ver, mira para que me entiendan, ¿ya? Un monolito en dirección a la salida del sol, ese es un menhir. Dos bloques de piedra atravesados por uno en el medio, es un dolmen. Y cuando en un lugar hay varios dólmenes y menhires juntos, ese es un cromlech. Miren, un ejemplo de esto sería Stonehenge. Ustedes googleen Stonehenge y me entenderán. Stonehenge, ya se escribe. Stonehenge. Ustedes googleenlo y van a ver que es un cromlech. Muy bien, ¿qué más surgen las primeras ciudades? Voy a poner acá. Las primeras ciudades serían tres. Çatalhöyük en Turquía, Jarmo y Jericó. Çatalhöyük, Turquía, Jarmo en Irak y Jericó en Palestina. Ya muchachos, ahí está el Stonehenge, muy bien. Vamos rapidito con la edad del cobre. Esta etapa es conocida como calcolítico, también es llamado cuprolítico, transición de piedra a metales. Acá se domestica el caballo, se inventa la rueda. ¿Ya? Es una transición, esta etapa de piedra a metales. La edad del bronce, el bronce es un metal que es una aleación, no es un metal puro. Se une el cobre más el estaño y te da el bronce. Aquí surgen los estados teocráticos, los grandes estados teocráticos. Profesor, ¿como cuáles? Egipto, Mesopotamia, India, China. Se inventa la escritura, en este caso la escritura ideográfica. Surgen las primeras escrituras, Mesopotamia, cuneiforme, Egipto, jeroglífica. ¿Qué más? Se da la llamada revolución urbana, la explosión de ciudades, es decir, varias aldeas aumentan en población porque son sedentarios, practican agricultura y ganadería, y con el tiempo se planifican y se convierten en ciudades. La revolución urbana. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de este periodo? Varias ciudades comienzan a tener guerras entre sí, construyen murallas, y otras ciudades tienden caminos y hacen grandes redes comerciales. ¿Ya? Por eso voy a poner acá redes comerciales, se impulsa el comercio, y también no olviden que aparecen las ciudades amuralladas. Ya está. Con el tiempo, jóvenes, los militares toman la posta y pasan a tener el control del territorio. Estos estados van a ser los estados militaristas. Entonces, se consolida el estado militarista y esclavista.
obviamente. El primer pueblo que usa el hierro se llama los hititas. Primero que usan el hierro son los hititas. Muchachos, en Turquía, la península de Anatolia. En esta etapa del hierro se usa la moneda, uso de la moneda, se usa el carro de guerra y además se usa el alfabeto fonético. El alfabeto fonético. Muy bien, muchachos. Vamos con el material. Nos quedamos, me parece, en la pregunta número 4, ¿no? Vamos con el material, muchachos. A ver, hay una pregunta, profe. Mire la pregunta 3 de la tarea. A ver, la pregunta 3 de la tarea. Vamos a verlo al final. Ya primero vamos con la pregunta número... me dice la pregunta número 5. ¿Qué innovación se atribuye? Ah, la 5 decimos. 6. ¿Cómo se clasifica tradicionalmente la prehistoria según dicho criterio? Edad de piedra, edad de los metales. Cobre, bronce. Ya sería la A, ¿no? 6 es la A. ¿Cómo se clasifica tradicionalmente la prehistoria? Ahí está. Piedra, metales. Ya, en el Pleistoceno, los grupos humanos más antiguos desarrollaron forma de subsistencia. Acá nos preguntan una característica fundamental del Paleolítico inferior. ¿Qué utilizaban piedras? Herramientas de piedra toscamente labrada. Acá es la piedra pulida, mejor trabajada. Acá no. La clave sería entonces útiles de piedra toscamente talladas, aquí, ¿no? Técnica oldovayense, técnica achelense, por ejemplo. La clave de las 7 sería B. 8. Una de las innovaciones más representativas del Paleolítico Medio. El Paleolítico Medio es Neandertal. Vamos a ver entierros, ¿se acuerdan, no? ¿Qué más? Eh, bueno, Neandertal tiene una técnica que se llama musteriense, pero otra técnica es la técnica Levallois. Por lo tanto, si nos dicen Paleolítico Medio, la técnica de Neandertal también es Levallois. La clave de la 8 sería C. 9. En el Mesolítico, los seres humanos desarrollaron herramientas hechas adaptadas para tareas específicas como la caza de colección. Ya, en el caso del arte microlítico, cuando se hacen arpones, anzuelos, se utilizan huesos o astas de animales. Entonces la clave tiene que decir huesos. Y lo único que dice hueso es la C, casa. 9, casa. Para hacer anzuelos, arpones, arte microlítico. 10. ¿Qué innovación tecnológica se desarrolló en el contexto del Neolítico? Bueno, a nivel tecnológico, la cerámica, hay ceramistas, hay tejedores, la cerámica. La clave de la 10 sería beso. 10 es beso. 10 beso. 11. Una consecuencia directa de la sedentarización en el cercano oriente durante el Neolítico, bueno, surgen aldeas estables que con el tiempo se convierten en ciudad. Acá eran aldeas temporales, te dije, ¿no? Porque eran seminómadas. En cambio ahora son sedentarios. Hay aldeas permanentes que se convierten en ciudades, aldeas permanentes. Entonces la clave sería surgimiento de aldeas estables con producción, en este caso, de alimentos. La clave de la 11 sería E. 12. ¿Qué innovación marcó la transición hacia el calcolítico? Calcolítico es decir, hacia la edad del cobre, ¿no? El uso de metal, pues cobre. Entonces sería la E, el trabajo especializado o uso del cobre. Calcolítico es cobre. Calcolítico también se le llama cuprolítico. 13. ¿Qué efecto tuvo la expansión de la metalurgia sobre la organización social? Por el caso de la metalurgia originó élites. Un grupo producía el metal y no lo compartía con los demás. Este metal hacía que ellos tuvieran armas o tuvieran escudos o cascos y obviamente les daba un poder sobre los demás que no podían costearse esto. Surgen élites militares. La 13 es la A.
14, relacionar. Paleolítico inferior es Homo habilis, Homo erectus. Inferior sería entonces 1 con la A, ¿no? Uso del fuego es erectus. 1 con la A. Bifacial es achelense, erectus, ¿no? Ya, dice la 2, paleolítico medio, Neandertal. 2D, 2D. 3, paleolítico superior, sería sapiens sapiens. 3B, ya salió pues. 1A, 2D, 3B, 4C, la clave es 14 casa. Y la 15 dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas respecto al neolítico? La domesticación de especies vegetales como el trigo y la cebada. Ya, aquí empieza la domesticación de animales y algunas plantas, pero aquí continúa. Aquí empieza, por eso he puesto primera domesticación, acá continúa, se sigue desarrollando la agricultura y ganadería. Entonces sería primero verdadero. ¿Los asentamientos permanentes fueron reemplazados por nómadas? No, no pueden pasar de sedentarios a nómadas, eso es falso. La ganadería incluyó la domesticación de especies como la oveja, la vaca, sí, verdadero, ganadería. ¿El desarrollo de la escritura se consolidó? No, en el neolítico no, va a ser en la edad del bronce. La escritura es sin bronce. Por lo tanto, la cuarta es falsa. 1 y 3, la clave de la 15 sería avión. 15, avión. La señorita me preguntaba sobre la 3. La 3 del Homo georgicus, ¿por qué la 8 no puede ser la A? A ver, porque dice enterramientos complejos, complejos y complejos rituales religiosos. No, eran sencillos, ¿no? Además nos dice, podría ser la A, pero dice mediante complejos rituales religiosos. No, no eran complejos, eran sencillos, ¿no? Eran sencillos. Muy bien, muchachos, ahí nos quedamos. Cuídense bastante, jóvenes. Eso sería todo por hoy, ¿ya? Hasta pronto, muchachos, que tengan un bonito fin de semana. Nos estamos viendo. Hasta luego.